Bueno. Bueno, si les parece, podemos ir de a poquito ya comenzando. Para así ahí cumplimos con la agenda. Vamos a grabar la presentación. Bueno, acá estamos. Les vamos a dar la bienvenida a todos los participantes de esta nueva conferencia, del ciclo de conferencias de Artificial Lift, del sistema de levantamientos artificial. Así que, bueno, mi nombre es Marcelo Hirschfeld y quiero darle la bienvenida a Eduardo Pereira, al doctor Eduardo Pereira, que es profesor asociado de la carrera de Ingeniería en Petróleo en la Universidad de Tulsa, Oklahoma, y a Gonzalo Pérez Cometo, el ingeniero Gonzalo Pérez Cometo, quien va a ser nuestro expositor. Así que, bueno, Eduardo, te paso el control para que nos acompañes como moderador y presentador. Gracias, Marcelo, muchas gracias por la invitación, especialmente para presentar a Gonzalo, ¿no? Yo conocí a Gonzalo hace ya varios años, ¿no? A través de sus actividades en EPI. Hemos tenido gratas conversaciones, no solamente técnicas, sino acerca de la vida. Gonzalo se graduó en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires y tiene más de 10 años de experiencia en la industria. Trabajó en el laboratorio como ayudante asistente de educación allí. Luego, como ingeniero de reservorio, también fue capataz de campo. Trabajó como ingeniero de producción para gas y para oil and gas. Y luego comenzó a trabajar en yacimientos no convencionales. Como ven, él ha venido desde abajo y tiene un gran espectro de conocimientos a lo largo de su carrera. Pero una de las cosas que más llama la atención es su pasión por SPIE, ¿okay? Por la Sociedad de Petróleos de Ingenieros. Y actualmente es parte de el comité de la Advisory Committee, como se dice en inglés, de la parte de producción y operaciones, ¿no? Y ha hecho un excelente trabajo allí tratando de tener las nuevas directrices para esta área. Entre sus logros en estas actividades se encuentran varios awards en sus comités y el aprecio de muchas de las personas a lo largo de la industria. Y con esto quisiera darle el pase a Gonzalo para que comience su presentación. Bueno, gracias Eduardo por la presentación y Marcelo por el espacio para compartir el conocimiento. Gracias a todos los que están atendiendo esta charla. Espero estar a la altura de las expectativas después de la charla que diste, Eduardo, y que dieron tanto Laura como Oscar de Ecopetrol. Así que voy a dar mi mejor esfuerzo. Y bueno, vamos a comenzar con una breve introducción y luego tratar de seguir este sistema que están viendo en este gráfico, sistema de producción, desde el reservorio, la construcción del pozo, hasta la producción, que es lo que más nos atañe ahora, y los desafíos en producción. Un breve disclaimer o descargo es que por ahí no estoy hablando de parte de la empresa donde estoy trabajando, YPF, estoy hablando desde mi punto de vista, así que todas son opiniones personales y mías, ¿no? Bueno, para comenzar, de Inception, lo que vendría a ser el origen, la idea no es darles una introducción convencional para un tema no convencional. Lo que busco con esto es que se queden pensando, digamos, de dónde salió todo esto, básicamente, ¿no? En su momento hubo una guerra en los años 70 entre las naciones árabes e Israel, y las naciones árabes impusieron un embargo a los países que creían estaban ayudando a Israel, por supuesto, ¿no? Uno de ellos fue Estados Unidos, que sufrió las consecuencias con una crisis muy acentuada y muchos faltantes de combustibles, y eso llevó a los gobernantes de Estados Unidos a tratar de depender cada vez menos del petróleo de Medio Oriente, ¿no? Y ser menos afectados por ello. Carter, que fue un expresidente de Estados Unidos, fue uno de los primeros en acuñar el término de los no convencionales. En el año 77, 78 ya se estaba hablando del desarrollo de los no convencionales, como se pueden ver en estos documentos, pero los árabes eran un poco escépticos a que se pudieran desarrollar yacimientos de tan bajas propiedades y calidad, ¿no?
En parte tenían razón, porque los 10 años siguientes no hubo desarrollo prácticamente, pero luego ocurrió lo que todos sabemos que pasó, que con el advenimiento de estimulación hidráulica, fracturas, se logró desarrollar comercialmente en Estados Unidos el no convencional, y de aquí podemos sacar muchas moralejas. Una de ellas es que por ahí fueron escépticos respecto al desarrollo, y es más, hoy en día están pensando en desarrollar yacimientos no convencionales como el Jafura, un mega yacimiento de gas no convencional, pero lo principal y lo que quiero que les quede presente es que de una crisis vino el desarrollo del no convencional, ¿no? O sea que una pregunta cabe preguntarse hoy en día es, ¿qué nos va a traer esta crisis, por ejemplo? Bueno, yendo a la parte de reservorio, voy a hablar más que nada de TAI y sobre todo de shale, una introducción más que nada. En el TAI, las arenas compactas, tenemos un mal reservorio, en sí ya lo sabemos, pero es un reservorio al fin. Debemos fracturar para mejorar la producción, básicamente, pero en el shale tenemos que construir ese reservorio, ¿no? Este modelo súper simplificado tiene los conceptos fundamentales que hay que tener. La zona de la matriz y la zona estimulada, lo que yo estoy creando con la fractura. El Stimulate Reservoir Volume en inglés. La matriz es la roca fuente, la roca madre, tiene bajas propiedades petrofísicas y en general está en profundidades, está bien profunda y es arealmente heterogénea para mantenernos en constante estudio, ¿no? Este es un afloramiento de la principal formación no convencional del momento en Argentina, Vaca Muerta, en superficie, y la zona estimulada en sí, su calidad depende del diseño que uno quiera implementarle y también del costo que tenga asociado, ¿no? Obviamente el CAPEX. Está linkeada la matriz a la zona estimulada, pero dependiendo más de la baja transmisibilidad que tiene la matriz. Y es más, la matriz va a estar dominando lo que es la producción futura y a medio tiempo del pozo. Si hablamos de los reservorios, tenemos que hablar de las fracturas, básicamente, y mencionar que son de altas presiones, involucran altas presiones, altas cantidades de agua, en general el agua dulce, y altas cantidades de arena. Aquí hay una estimulación de un pad de 2 pozos, no es el más grande que se puede encontrar, pero para dar una idea de las locaciones. Y esta es una planta de arena de YPF en Loma Campana, un yacimiento de shale oil. Bueno, esto que parece un poco una introducción, en sí ya está mencionando uno de los desafíos que vamos a tener desde el punto de vista de producción, ¿no? La baja productividad en el corto y largo plazo, altas presiones, agua que en general es dulce y no compatible con la connata, y la arena, ¿no? Llevándolo a un término de analogía con los que son las vacaciones, podemos decir que tenemos el agua, arena, la presión, y que sabemos que no van a durar para siempre. Algunos elementos principales de estos proyectos son simples. Es simple cuestión de matemática. Más y mejor zona estimulada van a implicar mayor producción. ¿Y cómo se logra esto en general? Haciendo pozos horizontales, sobre todo, ¿no? Contactando mayor cantidad de formación y en la zona más rica de la formación, con geosteering, por ejemplo, y haciendo pozos cada vez más largos en su rama horizontal. Luego también haciendo fracturas cada vez más densas y haciendo una mayor cantidad de pozos para tratar de cubrir todo el yacimiento y garantizar que vamos a estar drenando todo lo posible. Eso es casi como tener, como se ve aquí en esta imagen, una producción infill en algunos momentos. El esfuerzo está principalmente en drilling and completion, ¿no? Son las estrellas del CAPEX inicial. Es cuestión de paciencia. Choke management, pressure management, drawdown management, como se quiera llamar, todo lo que es la producción cuidada a través del manejo de presión del drawdown de fondo, eso va a tener un impacto positivo en nuestra zona estimulada, va a tener un impacto de cuidado y está probado que tiene mayor recuperada final, mayor estimate ultimate recovery. Ahí los reservoristas van a ser los guardianes del reservorio, que es la fractura en este caso. Y es cuestión de reducir costos, ¿de dónde? De donde sea. Desde CAPEX, con Drilling and Completion y Facilities, que tiene un impacto muy fuerte en el cash flow inicial, y OPEX en los costos operativos para tratar de reducirlos, y recursos, que es algo fundamental, de dónde vamos a obtener todo, digamos, arena, agua, los sistemas de extracción, las tecnologías, etc.
Si han tenido, perdón, si han tenido tiempo en esta cuarentena de ver series, por ahí, para hacer una analogía, podemos decir que The Last Dance, por ejemplo, tenemos la estrella de Drilling and Completion, la estrella de reservorios, la estrella de producción y la estrella de Facility Supply Chain. Y este grupo de estrellas, que es difícil que se lleven bien juntas, necesitan un buen coach. Yendo a la parte de construcción del pozo, ¿qué es lo que tenemos aquí? Un hermoso pozo horizontal, ¿no? Donde podemos tener una parte vertical y la parte horizontal, en este caso muy vertical, puede ser desviada esta zona. Y en la parte vertical es donde vamos a tener la acción desde el punto de vista de producción, ¿no? Donde vamos a entrar el día de mañana a bajar los sistemas de extracción, herramientas de flow control, etc. Ahora, ¿es perfectamente vertical? Y bueno, no lo es en general. Puede haber situaciones donde el dogleg severity sea una complicación, donde la desviación sea una complicación. Por ejemplo, en este gráfico se ve, a partir de los 2500 metros, un dogleg que se va incrementando. Y eso tiene efectos en la vida productiva del pozo. Como decía, que se ve en este caso, esto es una cupla de una varilla de bombeo, una sarta de bombeo, donde se ve un apreciable desgaste en una de sus caras. Ese desgaste es debido a que está rozando contra el tubing, que el tubing se puede llegar a romper, como se ve aquí, y a su vez, si el tubing no está bien anclado, puede hacer el mismo efecto con el movimiento cíclico contra el casing, desgastarse y a su vez incluso llegar a romper el casing. Aquí en esta imagen de abajo estamos viendo una operación que puede ser bastante común, como bajar con un Warline un Packer. En esta curva negra estamos viendo la tensión de calibración, el registro para ver si hay una zona anómala. Nada nos indicaba que pudiera haber un problema, pero al momento de bajar el Packer, como se ve en esta curva violeta, el Packer quedó agarrado. Si bien puede haber muchas causas para que esto ocurra, una de ellas puede ser los famosos 3 puntos de apoyo, donde se agarra la herramienta, ¿no? Eso puede traer complicaciones, sobre todo si estás en 1700 metros y no es la zona donde querías fijar ese Packer. También puede darse situaciones donde se nos libre la herramienta por un mal fijado, por malas condiciones del pozo, y esa herramienta pase a quedar en la horizontal en pesca. Pero bueno, por suerte tenemos una parte perfectamente horizontal, pero tampoco es así. En realidad, como muestra esta imagen, esto es un estudio de más de 2000 pozos no convencionales en Estados Unidos, y recuerdo cuando lo presentó un Distinguished Lecturer de la SP, Rob Sutton, que él mostraba un video de cómo iban cambiando esas trayectorias y ninguna era horizontal. Y hay varios tipos de surveys, digamos, de trayectorias características. Las menciona como toe-up, dedo arriba, toe-down, dedo abajo, onduladas. Y cada una de ellas tiene un efecto en la producción. En sí, este paper, si quieren buscarlo, aquí está el número, tiene un impacto en la producción. Y la peor que podemos tener, sobre todo en pozos de gas, es la ondulada, ¿no? Porque tiene un efecto donde en las ondulaciones, en los valles de esas ondulaciones, pueden acumularse sólidos o entrampamientos de líquido y hacer una producción del tipo slag. Pero eso no es todo. También hay que ver los cuidados de la calidad del cemento que quedó en nuestro pozo, para ver si hay que volver a intervenir ese pozo y repararlo, o incluso nos puede llegar a complicar las fijaciones de herramientas, por ejemplo, Packers. Y otro tema fundamental en esto es el diámetro interno del casing. Está resaltado esto porque no es lo mismo que el diámetro nominal. Puede cambiar bastante con el espesor de pared. Y si uno se fija, donde vamos a fijar es en la vertical y donde vamos a fijar es en el diámetro interno. O sea que eso nos puede llegar a limitar, como ya vamos a ver más adelante. La integridad del casing, luego de haberlo estimulado con 40, 50 etapas de fractura, ¿cómo quedó mi integridad? ¿Hay alguna zona de reducción, sobre todo en estas partes más cercanas al kick-off point y el landing point? Eso también puede llegar a perjudicarme. Y el tailpipe, ¿dónde es ubicar el punto de la tubería, ¿no? El punto final, sobre todo en pozos de gas? Es un tema que se vino discutiendo bastante últimamente. Luego, en superficie tenemos básicamente locaciones que pueden ser de 2 a 6 pozos, pad que se llaman, distanciados de 6 a 12 metros, como se ve es un espacio muy reducido entre pozos. Esto en superficie trae ventajas de menor impacto, aprovechamiento de las locaciones, menores costos para perforar y completar los pozos. Pero como se ve en el fondo, la situación cambia. En el fondo se van separando esas trayectorias y en general los que más sufren son los de la punta, que tienen mayores desviaciones, ¿no? Y como vimos anteriormente, pueden traer complicaciones en la producción. Este es el caso, un ejemplo de un tie gas,
un pad donde hay 6 pozos separados de 10 metros entre sí. ¿Y qué efectos, consecuencias puede tener? Lo que se conoce como SIMOP, Simultaneous Operation, operación en simultáneo. Cuando nosotros tenemos que intervenir pozos teniendo los demás en producción. Esto puede ser una situación de riesgo. Como ustedes pueden ver en esta imagen, hay un pozo que está siendo intervenido con un stack que está siendo levantado por una grúa y en una operación de terminación de pozos. Este pozo que está en producción es factible que se le caiga algo, pueda dañar el Christmas tree, la armadura, el puente, y tener una situación de descontrol. Entonces la compañía va a tener que tener una política de SIMOP, y esa política de SIMOP a veces puede ser muy agresiva al punto tal de necesitar asegurar los pozos al lado y tener un efecto de downtime sobre los pozos al lado, ¿no? Después otro tema. Tenemos a veces los walking rigs, que son equipos que caminan, abaratan costos en cuanto al DTM, pero puede darse la situación del diseño final del wellhead que nos deje el anular dentro del sealer la bodega. Esto trae algunas complicaciones en la producción. Estas válvulas que vamos a tener que acceder en algún momento están en un espacio confinado. Se complica lo que es el mantenimiento y el alcance, sobre todo si queremos colocar tapones del tipo VR, por ejemplo. Nunca en la vida permitan que las llenen de arena, ¿no? Porque esas son válvulas que hay que acceder en algún momento. Bueno, llegamos a los frac hit. Los frac hit podrían ir en esta sección o podrían ir en la de producción. Es lo mismo. En este caso quedó aquí. El concepto fundamental es el de pozo padre y pozo hijo. El pozo padre es el pozo que está en producción y el pozo hijo es el pozo que está siendo estimulado. Básicamente, como la ley de la vida, el hijo siempre interfiere al padre, ¿no? ¿Y qué efectos puede tener en la producción? Los efectos pueden ser negativos, al punto de cambiar el corte de agua, a reducir la producción del pozo o incluso a cesar su producción. Puede ser muy negativo. O pueden ser no negativos y, por qué no decir, positivos. Y porque puede aumentar la producción del pozo padre, pero en sí, si uno lo piensa, es de efectos del diseño que yo pensé para mi pozo hijo. Por ende, lo que está produciendo el padre es lo que debería estar produciendo el hijo. Esto ha traído algunas complicaciones en algunos yacimientos de Estados Unidos, donde las curvas tipos después en un desarrollo más masivo no eran lo que se esperaba, ¿no? Es un desafío en cuanto a WIMS, al Well Integrity Management System de la compañía. Puede ser sumamente negativo en cuanto a nuestra instalación de subsuelo o también de superficie. Como se ve en esta imagen, este pozo ha sido impactado por un frac hit y está saliendo descontroladamente vapor de agua de la fractura. Cuando esto ocurre, en general lo que pasa para controlar este pozo hay que parar el set vecino. En ese caso estamos aumentando el CAPEX. ¿Qué es lo aceptado en la industria hasta ahora? Más que nada, presurizar o cerrar los pozos, dependiendo del caso, si vamos a esperar un fracking negativo. Esa puede ser una solución para tratar de evitar que crezca la fractura hacia mi pozo padre. Y es clave el monitoreo de la presión, sobre todo. Incluso a veces hasta en fondo, para ganar conocimiento de mi zona, de mi reservorio. Pero no solo es frac hit por las fracturas, interferencias solo por fracturas. También tenemos interferencias desde la perforación y tenemos interferencia entre los pozos como un efecto infill. Dentro de los mismos pozos de un pad podemos ver interferencia infill. Hay que ser muy cuidadosos con los sistemas de extracción para ver si van a estar a la altura de ese frac hit, si van a poder soportarlo más que nada. Y en cuanto a la actividad de mis rigs, si voy a tener interferencia, es deseable evitar intervenir en esos pozos con un slickline o con un pooling, por ejemplo, un workover, ya que es un riesgo desde el punto de vista de seguridad y operativo. Algo importante, mi yacimiento no acaba en el borde físico. Tengo que tener una buena comunicación con mis vecinos. Así tanto yo los puedo interferir a ellos como ellos interferirme a mí. Puede ser algo riesgoso. Entonces en esto quizás el día de mañana en algunas zonas va a ser interesante que el gobierno regule esta actividad, ¿no? Y esta comunicación. Perdón. Algo sumamente importante es hacer la curva de aprendizaje en el yacimiento con estadísticas y así evitar downtime, ya sea de producción innecesaria, como de set de fracturas, evitar daños y salir en los diarios sobre todo, y evitar dejar zonas sin drenar. Por ejemplo, si voy teniendo mi desarrollo y no veo ningún tipo de fractura entre pozos, quizás la pregunta que salte es, ¿estaré drenando todo lo posible de mi yacimiento, de mi reservorio? Bueno, un frac hit basado en hechos reales. Cuenta la historia de un yacimiento de shale gas, donde había 4 pozos. Estas son las curvas de presión de boca de pozo, aguas arriba del orificio.
los pozos estaban en producción mientras se intervenía un pozo vecino para estimularlo, un pad vecino. Bueno, en uno de ellos, el rosado, se observa una interferencia, se decide cerrar el pozo a modo de precaución, se observa el clásico build-up del pozo, el recupero de presión, y algo que les comentaba es la interferencia entre los pozos del pad. Por ejemplo, esta curva verde comenzó a incrementarse, ¿no? Igual orificio, mayor presión, todo daría a indicar que este pozo empezó a producir levemente un poco más. Pero bueno, siguió siendo interferido el pozo, y en un momento se abrió, cuando cesaron las interferencias, pero el pozo estaba muerto, este rosado. ¿Cuál fue el problema? Y ahí vinieron las preguntas. ¿Hubo algún cambio en la columna de líquido? ¿Hubo algún aporte excesivo de arena? ¿Un daño o colapso en el casing? ¿Qué es lo que ocurrió? Se empezó a estudiar. Se hizo un gradiente estático, se confirmó el gradiente, la columna de líquido cambiada. Se programó un cold tubing para hacer una intervención de nitrógeno, típico en un pozo de gas. Se observó una reducción de casing. Es posible, hay varias teorías respecto de qué pasa en los pozos shale, pero se observó cierto retorno de sólidos. El cold tubing trató de rectificar el casing, pero la herramienta quedó en pesca, puede fallar. Lo que sí se trató de limpiar, recuperar esa pesca, negativo, no fue positiva esa intervención. Lo que sí se recuperó, como pueden ver, es fragmentos de la formación de vaca muerta en este caso. Fíjense qué tamaño de fragmento, cemento y casing. Ya no liga bien. Se bajó una cámara para ver el punto de pesca, recuperar la pesca. Se observó la reducción, la cámara pasó pidiendo permiso y encontró el casing cortado del otro extremo, ¿no? Y la herramienta cubierta de rocas de formación. Así que ahí pueden sacar sus conclusiones de si fue positivo o negativo. Bueno, pasando al aspecto de producción. ¿Qué tenemos aquí? Las curvas tipos. Nuestra referencia, nuestra guía en el desarrollo del yacimiento, es lo que tenemos que seguir. Sí, es algo que va a cambiar también, de hecho, con la historia del yacimiento. Sobre todo en yacimientos nuevos, donde hay mucha incertidumbre, esta curva va a ir variando constantemente. He llegado a ver 13 curvas distintas en 6 meses, por ejemplo, ¿no? ¿Y de qué depende? De la completación, digamos, de mis diseños de fracturas, cuánto va a producir ese pozo, en definitiva, la zona del yacimiento, por ejemplo, si mi matriz tiene fisuras naturales o no, y mi estrategia de producción, porque esto puede ser muy grande acá y muy bajo enseguida, y tener menor acumulada, como vimos antes, menor EUR. Bueno, respecto al análisis nodal es bastante complejo seguirlo, en cuanto a la IPR sobre todo, en estos reservorios que tienen múltiples fracturas y son yacimientos no convencionales, son difíciles de modelar, ¿no? El AOF sí sabemos que cambia constantemente, sobre todo en las etapas iniciales. Tiene cambios drásticos de potencial del pozo en días, en cuestión de días. Por eso es muy importante irlo midiendo bien. Una recomendación, o por ahí qué se suele hacer, tratar de modelarlo lo más simple posible, porque esto va a cambiar mucho y hay que irlo siguiendo. Si tenemos modelos complejos, vamos a tener muchas variables que ajustar y en general no tenemos tanta información. Otro elemento que nos puede ayudar bastante es tener un modelado integral, un modelado integrado, sobre todo de superficie, como en un convencional para ver sobre todo cuellos de botella y cambios en el GADE, en las líneas. Luego, la estrategia de producción. Esto va a estar definido netamente por la estrategia de mi compañía y no va a ser ni buena ni mala. Si cierran los números, va a ser buena, básicamente. ¿Qué quiero decir? Que por ahí una compañía tiene el objetivo de maximizar el EUR y quizás otra al principio no. Quizás otra quiere hacer un efecto de palanca, leverage, para poder desarrollar su yacimiento, tener más conocimiento y quizás no siga una política de drawdown en sus primeros pozos para poder hacer caja. O quizás el objetivo de la compañía es vender el yacimiento. Sea como sea, podemos tener una situación donde la primera etapa de producción sea por casing. Eso que nos permite, si el tubing nos llega a restringir, nos permite no restringir la producción, pero sobre todo adelantar el cash flow, ¿no? Porque este tipo de completación puede hacerse rigless y podemos tener producción enganchada más temprano. Luego sería esperable tener una etapa de surgencia por tubing, y en este caso con o sin drawdown. Por ejemplo, el seguimiento puede darse con estas curvas, definir un drawdown objetivo para cuidar mi SRB, irlo siguiendo con los cambios de choke de orificio. O una curva del tipo conservador, normal y agresiva de apertura de pozos. Uno quiere manejarse en este sector. En determinado momento vamos a tener que enfrentar la decisión de unas técnicas de gas well de liquefaction o de sistemas de extracción, y ese tiempo va a estar definido
por la estrategia de la compañía, si va a tener o no un manejo del choke, y también por la completación del pozo en sí. Con esto me refiero a que si el pozo por algún motivo no quedó, por ejemplo, rotado todos los tapones en la horizontal, el comportamiento de ese pozo va a ser distinto. Es esperable que decline mucho más rápido de lo que esperaba. Por ende, esta decisión va a ser antes también. Algo que puede cambiar el comportamiento de mi curva son los frag hit. De hecho, puede estar en una etapa de sistema de extracción y volver a estar surgente nuevamente, o viceversa, estar en una etapa de surgencia y requerir luego un sistema de extracción. En algunos casos, la producción por casing no va a ser posible, ya sea porque mi compañía no lo permita, la legislación local no lo permitan, o porque tenga problemas de corrosión, sobre todo. Y algo muy de moda hoy en día, con esta crisis sobre todo, es qué efecto van a tener los cierres de los pozos en estos casos, ¿no? Se sabe de convencionales que los efectos pueden ser positivos por el acumulo de presión o pueden ser negativos por algunos efectos de fondo, ¿no? Sobre todo de crossflow entre las capas. En este caso ya nos vamos a enterar, pero lo que hay que saber es que cerrando un pozo de superficie con la válvula no implica que el pozo quede estático, ¿no? Va a haber cierta actividad en fondo, sobre todo de crossflow, y eso puede impactar la producción. Bueno, la arena. You get what you give, o recibes lo que das. Estás dando arena, en algún momento la vas a recibir. Así que, bueno, puede que no la sintamos, no la veamos, pero siempre va a estar presente la arena en este tipo de reservorios. Y fíjense qué opciones tenemos para separarla, de sander de todo tipo. Este es uno del tipo esférico, que es uno de los más eficientes. ¿Y para qué nos sirve? Además de separar, también para medir. Quizás en las etapas iniciales de producción uno quiera sacar alguna relación entre lo que es producción de líquidos, de gas, y de producción de arena, para ver si estoy bien parado respecto a mi drawdown management. Pero ¿qué efectos podemos tener en superficie? Daños en válvulas, daños en choke, daños en línea. Fíjense este choke, fíjense esta línea y fíjense que tiene una pérdida. También es algo notorio cómo es el espesor en los cambios de sección, justamente por la arena, ¿no? Que puede ser bastante erosiva. Puede llegar a tapar líneas, separadores y filtros. Y en fondo puede provocar erosión también en casing, en tubing. Una pregunta que podemos hacernos es cómo queda el tubing después, el casing, luego de X cantidad de fractura. En general no se sabe eso, ¿no? No se mide. Luego, puede llegar a tapar mi vertical, sobre todo en pozos de tie, donde se tiene cada vez menos producción y menos arrastre de la arena. Taparse también la horizontal, algunas zonas. La arena, así como los líquidos, también tiene un caudal crítico para ser arrastrada. Y bueno, una excesiva producción de arena me puede estar alertando de que estoy dañando mi SRB. En ese caso, quizás me tenga que replantear mi estrategia de producción o de completación incluso. Puede interferir con mis sistemas de extracción y puede interferir también con mis intervenciones de esos sistemas de extracción. Por ejemplo, esta foto era un cambio de bomba, una intervención de cambio de bomba, terminó siendo un movimiento de tubing porque la bomba estaba agarrada con arena. Esto es una copa de pistoneo y se ve cómo está llena de arena y bastante dañada. Bueno, respecto al Flow Assurance, es una disciplina que nació prácticamente alrededor de los 90, sobre todo fue acuñada por Petrobras y en offshore, y hoy en día está muy divulgada en la industria, gracias a Dios, y tenemos varios tipos de consideraciones, ¿no? Sobre todo en yacimientos de gas, hidratos. Gas más agua libre, en ciertas condiciones, puede generar hidratos, que es esta masa que se ve aquí, que puede obstruir líneas, reducir su sección, su producción. También pueden ser peligrosos si se generan hidratos y se liberan con el acumulo de presión, ¿no? Esta es una correlación que puede servir de referencia, pero en general vamos a tener que ver las condiciones de campo. Suelen no incluir a veces efectos de impurezas como CO2 o sulfídrico. Emulsiones, por ejemplo, esta muestra que está aquí. Aquí tenemos una fase de petróleo, una fase de emulsión y una fase de agua. Esto nos puede engañar respecto a las mediciones que tomemos y bueno, no está bueno cambiar, digamos, una medición rotundamente pensando que era todo petróleo, separándolo y con químico viendo luego que en realidad era más cantidad de agua, ¿no? Deposiciones orgánicas, parafinas, asfaltenos, deposiciones inorgánicas, carbonato de calcio, muy común en pozos de gas, sulfato de bario, muy común al mezclar agua, sobre todo en los pozos sumideros, anillo de sal, común en TIDE. ¿Y qué métodos tenemos de tratamiento? Químicos, ya sea en la línea, en el pozo, en las fracturas mismas, puede inyectarse químico a través de microencapsulados, métodos mecánicos, por ejemplo también las líneas con pigueos constantes,
Métodos de calentamiento, aquí se ve un calentador y en este caso tenemos el salto de orificio está aquí dentro de la entrada del calentador, también está la química presente, con ruptores. El diseño, por ejemplo, si sé que en estas condiciones de delta de presión voy a tener hidratos, bueno, capaz que puedo hacer una caída de presión en cascada y evitarlo. Y otro tema es tratar de evitar generar estos problemas de flow assurance, mezclando corrientes incompatibles o ciertos productos químicos. Respecto a las parafinas, el concepto fundamental es el WAT, el Wax Appearance Temperature, que es donde empiezan a nuclearse los cristales de las parafinas, a la temperatura a la cual comienzan a hacerlo. Y la temperatura varía con el perfil de temperatura del pozo, con los caudales, con el corte de agua y en algunos casos ciertas restricciones de diámetros provocan enfriamiento. Tener parafina es muy común en shale oil. En todos los yacimientos de shale oil en general hay parafinas, problemas de parafina. Y esto hay bastantes explicaciones que todavía están en marcha para dilucidarlo, ¿no? ¿Qué puede provocarme? Reducir, taponar mi pozo y afectar mis sistemas de extracción y también las líneas. ¿Qué tratamientos tenemos? Químicos, sobre todo inhibidores para evitar que crezcan esos cristales o dispersantes para mantenerlos en solución. También hay métodos mecánicos directamente, por ejemplo, entrar con un alambre a calibrar el pozo, métodos de movimiento de artificial lift como un sistema de extracción del bombeo mecánico, o directamente limpiezas con cold tubing, un poco más costosas, ¿no? Métodos de calentamiento y de recubrimiento. Aquí se puede ver un capilar que va asunchado al pozo. Hay también capilares, sobre todo para pozos de gas, que van por directa. Inyección de química. Esto es una muestra de parafina sólida. No es de vaca muerta, porque no es la única formación no convencional. En este caso era de los molles, de la zona no convencional. Fíjense qué efectos pueden traer en los well testing, en las líneas well testing, o mismo en los tubing, reducir el diámetro, o mismo en el wellhead, tapándolo completamente, ¿no? Una situación completamente indeseada. Por suerte la tecnología va avanzando, tenemos tratamientos químicos cada vez mejores. Este, por ejemplo, permitiría fluir a menos 33 grados centígrados. Para tener una referencia, el petróleo, por lo pronto de vaca muerta en general, comienza a visualizar formación de parafinas a los 40 grados, alrededor de los 40 grados. Con lo cual, menos 33 grados es un avance muy grande, ¿no? Y esta herramienta en sí es un calentador, un derretidor de parafinas, que se puede bajar con alambre, con lo cual sería una alternativa muy grande para casos como estos, de taponamiento directamente. Asfaltenos, ¿qué conceptos tenemos que manejar? Sobre todo inestabilidad coloidal, el índice de inestabilidad coloidal, para ver si nuestra cadena de petróleo tiene tendencia inestable o no respecto a los asfaltenos. Eso se puede visualizar, por ejemplo, con análisis del petróleo, de saturados, asfaltenos, resinas y aromáticos, ¿no? En general, hay veces que se puede confundir parafina con asfalteno, si bien tienen características muy distintas, ¿no? En cuanto al aspecto, el asfalteno es más tipo un barro oscuro y la parafina es más blanco y amarillo. Este es un calibre de alambre que detectó una obstrucción total en un tubing. Fíjense cómo salió lleno de ese asfalteno. Este es un pozo de gas, un orificio que se tapó con el condensado, que evidentemente era inestable y era asfalteno. Esta es una intervención de pooling, fíjense esa montaña de asfaltenos, y de la cual salió el filtro de la bomba del bombeo mecánico completamente tapado. En el caso del asfalteno no tiene tanta influencia la temperatura, sino más bien cambios bruscos en pH, en presión, etc. Lo influencian bastantes parámetros. ¿Qué es importante de todo esto? Tratar de conseguir estas muestras. Hay que valorar las muestras. En este caso nos permitió detectar con la muestra cuál era el mejor producto químico y el más económico, sobre todo, que la pudiera disolver por completo. Se hizo el tratamiento químico y se logró destapar el pozo y evitar un cold tubing. Respecto a incrustaciones inorgánicas, bueno, acá están separadas en lo que son las más comunes, carbonato de calcio en la azul y en la roja sulfato de bario. Está resaltado el sulfato de bario, porque a diferencia del carbonato, no se puede remover químicamente, ¿no? Bueno, aquí hay un ejemplo de varillas recubiertas de carbonato. ¿Qué puede ocurrir en estos casos? Que se forme corrosión bajo depósito, que se conoce. En este caso es un calibre, un slickline que salió con incrustaciones de carbonato, ¿no? Con muestras de ese carbonato. Hay ciertos pozos donde esos anillos de carbonato pueden restringir la producción, sobre todo en pozos de gas, ¿no? En este caso se tiene una muestra de una batería, se ve cómo reacciona con el ácido. Y este es un capilar para espumígenos en pozo de gas que salió completamente recubierto
de carbonato. Lo importante acá es tratar de muestrear no solo los sólidos, sino también hacer análisis físico-químicos del agua para poder detectar los patrones de esa agua, y en gas es muy notorio los cambios que va teniendo ese patrón con los distintos gathering, ¿no? De alta, de media y de baja. Hay que ser muy precavidos con el tema de los tratamientos ácidos, porque podemos estar agregando un problema adicional que es corrosión. Entonces, bueno, si se fijan en esta foto, es una incrustación en una válvula de seguridad de superficie con sulfato de bario. Es sumamente dura esta incrustación. Para sacar una muestra de allí fue necesario martillarla, básicamente. Esto fue provocado por incluir un tratamiento químico de aguas arriba, de hecho que cambió el pH. Esto que se ve aquí es un ILT, como un PLT para los sumideros, pozoinyectores, donde se observa la curva de gamma ray, que mide el decaimiento radiactivo, ¿no? Estos son punzados, paquetes de punzados, y se ve el gamma ray original del pozo, esta curva gris, y estas de distintos colores es al tiempo de haber inyectado. Lo que se puede observar que el sulfato de bario, como tiene componentes radiactivos, incrementa las cuentas en esta zona. Esto es un indicativo que este punzado se está tapando y no se puede remediar con tratamientos químicos, con lo cual hay que tener precaución. Respecto a la corrosión, hay una estadística que dice que básicamente casi el 20% de las fallas de integridad a nivel mundial son debido a corrosión y a incrustaciones. Eso es dinero que se va de nuestros proyectos, desaparece. Por ejemplo, estos casos de Shell Gas, donde se ve que a los 6 meses de producción por casing, tuvimos una pérdida de espesor del 50%. Y en este caso, con 18 meses se perdió casi la totalidad del pozo, ¿no? Del casing. Puede haber corrosión puntual, un pitting de corrosión, o puede haber corrosión generalizada y de distintos tipos, del tipo picado. Cada una va a depender del mecanismo de corrosión. Eso es algo que tenemos que investigar para saber cómo tratarlo o anticiparlo. Y no hay que dejarse engañar respecto de las concentraciones de sulfúrico CO2. Hay que tener bien presentes, sobre todo en estos proyectos, con altas presiones de la presión parcial y la ventana donde voy a estar expuesto a mayores corrosiones. Algo que tengo que quizás revisar a base de este estudio es el diseño. Quizás en este caso me convenga bajar tubing y packer, y un packer y un tubing de cromo quizás. Luego los tratamientos hay que ser precavidos de cómo aplicarlos y no agregar más problemas, ¿no? WIMS, el Well Integrity Management System. No se puede no hablar de WIMS cuando estamos hablando del desarrollo de la producción de un yacimiento no convencional, porque estamos expuestos a muchos riesgos, a riesgos de presión y de condiciones de flujo. No es recomendable esperar a tener un evento para tener una política WIMS dentro de la empresa. Y también si tenemos una política WIMS dentro de la empresa, hay que revisarla para ver si va a ser suficiente en las operaciones que voy a llevar a cabo. Y también si cumple con las políticas locales de haberla, ¿no? El WIMS tiene que ser algo revisado periódicamente por un equipo multidisciplinario. Esto es muy importante, que participe drilling, completion, producción, operaciones, gente de integridad y corrosión, etc. ¿Cuáles son las claves de esto? Mantenerlo simple, que todos lo entiendan y que sea realizable, que no nos fijemos objetivos que no pongamos a realizar operativamente, que sea algo traciable, auditable y al menor costo posible, por supuesto. Los que tienen mayor experiencia en WIMS son los noruegos. Aquí hay un artículo de Thor, podría estar hasta mañana, tratando de decir el apellido. Lo pueden buscar en la revista de la SPI de diciembre de 2018, el JPT, que resume bastante bien las características de un WIMS, para ser completo. Pero en sí tengo que conocer cuáles son mis barreras. Por ejemplo, la azul sería mi primaria, la roja sería la segunda barrera, la violeta sería la tercera. ¿Y en qué estado están esas barreras, ¿no? Otra cosa que tengo que fijar desde mi compañía es cuál es el riesgo aceptable de mi WIMS, ¿no? ¿Cuál es el riesgo que estoy dispuesto a aceptar y que es manejable? Nunca va a ser cero, porque 0% de riesgo es no hacer nada. Entonces tengo que fijar un criterio lógico en este sentido. Luego, si bien tengo que hacer planes para evitar fugas como estas, cuando ocurren también tengo que tener planes de mitigación y de contención y restituir esa barrera. Por ejemplo, en este caso podría estar fugando esta válvula, esta segunda válvula, en ese caso puedo cerrar esta, son sistemas redundantes. Podría estar fugando este anillo, en ese caso quizás tenga que meter un tapón BR en este wellhead. O también hay opciones hoy en día de polímeros que se activan con delta de presión. Por ejemplo, esta compañía Siltide ofrece polímeros que donde detectan la fuga, se activan y forman geles, que sellan y uno podría restituir la barrera. Respecto a la selección del sistema de extracción en sí, de Artificial Lift, antes de seleccionarlo,
uno tendría que preguntarse si no puedo hacer algo más para extender la vida de surgencia del pozo y aprovechar la energía del reservorio, ¿no? Porque ese en general va a ser un OPEX menor que el de un sistema de extracción. Ahí entran las técnicas básicas de gas well deliquification, por ejemplo, espumígenos, cambios de diámetros, pueden ser un velocity stream o bajar tubería, puede ser también un plunger que utiliza energía del sistema. Y también es importante ver si no puedo hacer algo respecto de mi gathering, de mis líneas. Si tengo 20 kilos, las podré reducir a 5 kilos, poner compresores, etcétera, ¿no? Antes de migrar a un sistema de extracción. Cuando ya tenemos que pensar en el sistema de extracción, hay guías de referencia. Por ejemplo, este Unloading Selector de Weatherford nos puede dar una idea, parámetros, descartar sistemas de extracción, pero hay que tomarlo como lo que son, guías. Una persona lo hizo con su criterio, que pueden estar bien, pueden estar mal, pero nos sirven, pero no hay que basarse solamente en eso. Hay muchas cosas que nos van a determinar el sistema de extracción en sí, ¿no? Puede ser la curva tipo, por ejemplo, cuánto va a producir mi pozo y en qué momento voy a necesitar el sistema de extracción. ¿Va a estar mi sistema de extracción preparado para ese enganche, para ese cabal de enganche o no? ¿Y en qué tiempo lo voy a necesitar? ¿Antes o después? Básicamente. Luego, manejará arena, corrosión, parafinas, incrustaciones. Hay sistemas que están más preparados y menos preparados para este tipo de problemáticas que vamos a experimentar en estos reservorios, en estas producciones. Luego, el tamaño del proyecto. No es lo mismo ver un sistema de extracción para 5 pozos, un parque de 5 o 10 pozos, que para 200 pozos, 300 pozos. La economía de escala juega bastante en algunos de ellos, sobre todo si estoy comparando GasLift versus a otros sistemas de extracción. Luego también el desarrollo de mi yacimiento. ¿Voy a esperar mucho frac hit o no? Bueno, en ese sentido hay sistemas que soportan mejor el frac hit que otros. El diámetro del casing, como ya dijimos, me puede limitar bastante en los diseños. Tomando un ejemplo concreto, un casing de 4,5, que fue bastante común en el desarrollo inicial de lo que es vaca muerta, menor diámetro, menor costo, por supuesto, tratar de equiparar los costos. Bueno, eso me puede traer limitaciones, por ejemplo, en bombeo mecánico. Puedo bajar un tubing de 2-3 octavos, pero me limita una sarta de 76, tipo 76, con 7 octavos, con varillas de 7 octavos, y las cuplas tienen que ser slim hole. Y se sabe que las cuplas slim hole tienen menor resistencia que las full size. Entonces podría esperar más cantidad de pescas. En el tema de GasLift, por ejemplo, podría limitarme a qué tipo de mandril puedo usar. En un 4,5, aunque sea en 4,5, no voy a poder estar bajando mandriles del tipo bolsillo lateral en general. Voy a tener que bajar del tipo convencional, que ya bajan regulados. Con lo cual, si quiero cambiar la regulación de ese pozo, voy a tener que entrar con un workover o un pooling. Luego el Douglas Severity me puede limitar, bajar un sistema de extracción, o puede generar, por ejemplo, en un bombeo mecánico, como vimos, mayor cantidad de fallas, ¿no? Debido al roce, sobre todo. Luego, tengo disponible empresas de servicio, proveedores de buena calidad, que tengan la tecnología que yo requiero en el lugar donde voy a desarrollar este yacimiento, o lo tengo que desarrollar yo, lo tengo que hacer, traer yo. Bueno, es otro tema a considerar. Luego, ¿cuál es el conocimiento que tiene la tripulación de campo? Los que van a estar expuestos todos los días a estos sistemas de extracción. ¿Y cuál es el grado de aceptación? Hay casos donde un recorredor, por ejemplo, va a preferir un bombeo mecánico, donde ve una cigüeña en movimiento y golpeando a veces, y piensa, estoy explotando bien el pozo, pero no quiere tomarse tiempo quizás de ajustar bien un planche. Entonces, puede darse ese tipo de situaciones que contrarresten los sistemas de extracción en un yacimiento. Luego, ¿cuál es el tiempo medio entre fallas? Algunos sistemas y con ciertas condiciones pueden tener índices de fallas muy distintos. ¿Cuál es el mantenimiento que le tengo que hacer en superficie y qué tripulación requiero en superficie para mantenerlos? ¿Cuál es la eficiencia energética? Es decir, inicialmente quizás con poco no es tan notorio esto, pero con un parque elevado de sistemas de extracción empieza a ser un número interesante para optimizar, donde puedo bajar los costos operativos. ¿Cuál es el rango de aplicación de cada uno de estos sistemas? ¿Podré utilizarlo en toda la curva tipo de mi pozo o no? ¿Cuáles son los tipos de intervención que voy a requerir? Los recursos, por ende. Slickline, pooling, workover. Sea como sea, uno tiene que buscar una decisión técnico-económica. Por ende, en cada una de las condiciones de los yacimientos vamos a tratar de sacar de cada de estos sistemas el mejor y más representativo CAPEX y OPEX. ¿Para qué? Para hacer un análisis económico y terminar decidiendo lo que más le conviene a la compañía.
Si no conocemos, si tenemos mucha incertidumbre inicialmente, algo que tenemos que tratar de evitar es de mejorar mucho mi sistema de entrada y tratar de dejar esas mejoras para después, ¿no? Bueno, el bombeo mecánico es un sistema súper popular, conocido, tiene mucha bibliografía, mucha estandarización de API, demasiado, hoy en día es muy aceptado en general, y tiene muchas opciones del tipo de regulación, de control, de autocontrol. Por ejemplo, PAN Post Controller, seguimiento por cartas dinamométricas, variadores de frecuencia para hacer cambios de velocidades. Hay muchas alternativas que lo vuelven un sistema muy robusto hoy en día, ¿no? Pero como sistema no puede evitar el gas y no puede evitar la arena. Va a tener que aprender a convivir con ellos, ¿no? Y también muchas veces, según el diseño del pozo y de este sistema particular, puede quedar limitado en cuanto a caudales. Y hay una etapa donde el pozo pasa de su urgencia a necesidad de sistema de extracción y en donde puede estar limitado en cuanto a su desempeño respecto de producciones intermitentes. La desviación y el movimiento cíclico es algo que afecta bastante al bombeo mecánico. Y los frac hit. Respecto a los frac hit, si están preparados los puentes a recibirlos o no. Hay alternativas hoy disponibles en el mercado. Por ejemplo, este roadblock que se ve aquí. Son una serie de rams, pueden ser simples o dobles, que se ajustan contra el vástago pulido y cierran el pozo con el rating de presión esperable del frac hit. Condiciones corrosivas o de mucho alto Goodman. Hay varillas disponibles en el mercado, por ejemplo, estas que se ven aquí, las varillas especiales de Tenaris. Y hay también centralizadores disponibles y algunos especiales, como también este de Tenaris, el Helix, que permite rascar mejor la parafina. Luego, si tengo mucho problema de roce, puedo llegar a pensar en un recubrimiento de las cuplas, en un rotador de varillas. Si quiero inyectar química por problemas de parafina, puedo hacerlo a través de varillas huecas o de capilares. También puedo inyectar agua caliente. Si tengo problemas de arena, puedo pensar en una bomba especial como esta de Werford, la Sand Tolerant Pump, que tiene unas mallas especiales para evitar que se deposite la arena en el alunar del pistón y se quede trabado. Problemas de gas, puedo pensar en el Harbison Fisher, que tiene esta bomba de barril variable, o en la Hollow, que en vez de un vástago tiene una varilla hueca y una válvula adicional. Hay unidades de carrera larga, como los Rotaflex, que permiten mejores relaciones de compresión de gas y evitar problemas de manejo de gas. Válvulas de contrapresión para evitar bloqueos de la bomba. Separadores estáticos, como este que tiene una forma helicoidal y permite separar también los sólidos mejor. O también diseño. Este es uno de IPF de Loma Campana. Está en este paper, si lo quieren visualizar, donde se pasa una etapa de surgencia por tubing, se baja con ancla directamente, y se tiene un tubing ranurado y un nipple para bajar un tapón con un slickline en el momento de convertirlo, y luego se baja la bomba con una extensión de tipo mosquito, deep tube, y se fabrica un separador casero, ¿no? Plunger Leaf. Bueno, podemos decir que respecto al Plunger Leaf estamos viviendo un momento histórico, por así decirlo, en toda la industria. Tenemos nuestra primera norma API, la 11PL, que fue lanzada en junio del año pasado, hace un año, y a partir de este momento, este preciso momento, se pueden nomografiar todos los componentes que sean certificados por API. Bueno, como decía en un artículo Greg Stephenson, un advisor de Artificial Lift de Oxy, tener estandarizaciones nos ayuda. Nos ayuda sobre todo cuando vamos a hablar con el proveedor. No es que nos resuelven la vida, pero es un pasito más para poder hablar en los mismos términos con algunos proveedores. Respecto al Flow Assurance es bastante amigable, porque es un sistema que en sí está con el pistón en constante movimiento, removiendo las incrustaciones de oposiciones, y se puede extender su rango si no cumple con el GLR óptimo, con un plunger doble o asistiéndolo con gas. Las intervenciones son bastante sencillas en el sentido de que se puede cachear y cambiar el pistón en superficie sin intervenirlo o entrar con slickline a lo sumo 1 o 2 días. Se puede mantener el rating de presión, o sea que respecto al frac hit es también amigable. Hoy hay lubricadores de 10.000 PSI sin problema. Tiene una baja inversión inicial, un bajo CAPEX y un bajo consumo energético, como se puede ver aquí. No requiere una línea, generador. En general un panel solar ya es suficiente. Y hay mucho desafío y desarrollo hoy en día de inteligencia artificial en el Plunger Leaf, en todo lo que es algoritmos que puedan detectar e incluso también modificar los ajustes del Plunger Leaf. Hay controladores que ya los tienen incorporados, por ejemplo. El Gas Leaf, un sistema
muy popular, muy conocido. Desde los años 30 hay publicaciones respecto al gas lift. Hay mucha estandarización del API, incluso hay textbook del API, del 1994. Se está por lanzar una nueva edición este año, el año que viene. Ya está por salir, con varias capturas del gas lift no convencional también. Es muy versátil, incluso más si tenemos mandril de bolsillo lateral, que nos permiten cambiar la regulación sin intervenir con work on pooling. Permiten inyectar químicos en lo que es la línea de gas lift para tratar problemas del pozo, por ejemplo, parafinas o asfaltenos. Es un sistema que ama el gas porque se basa en inyectar gas, y mientras más gas tenga la formación va a ser mejor. Y permite tolerar mejor la arena porque no tiene tantas partes móviles como otros, que se puedan tapar. Otra característica importante es que puede ingresar a este sistema de extracción con un pozo en surgencia natural. Es decir, podría ayudar a la surgencia mejorando la estabilidad del pozo, la VLP, a través de una pequeña inyección. No será en fondo, pero podrá ayudar con la producción del pozo. Puede extenderse su rango de aplicación con inyección continua, inyección intermitente, o agregando un pistón para mejorar como un plunger asistido, ¿no? Y reducir la cantidad de gas que hay que usar. Luego, permite mantener el rating de presión, con lo cual es amigable con los frac hit. Y permite ciertas mejoras del anular. Como se puede ver aquí, esta empresa noruega, PTC, desarrolló una tipo check para el anular donde estamos inyectando, permite inyectar, pero no producir por este lado. Con lo cual estamos agregando un nivel de seguridad que es independiente de la válvula exclusa y del anillo de esa válvula, ¿no? Es una barrera independiente. Bueno, tiene un seguimiento bastante sencillo, sobre todo hoy en día con la telemetría, viendo presión, caudales de inyección, podemos más o menos estimar, o precisamente estimarlo, cómo está produciendo el pozo, si está optimizado o no. Luego con Slickline se puede ingresar y hacer, por ejemplo, registros de temperatura. En este caso, este ejemplo que está aquí es un registro, un sensor externo de temperatura, tipo el que usan los PLT, de alta respuesta. O sea, permite mediciones continuas de buena calidad. Se observó en este caso, por ejemplo, una fuga por el mandril 4. Se entró con el alambre, se cambió esa válvula, se volvió a correr el perfil y se logró profundizar aproximadamente 700 metros más la inyección, lo cual implica un impacto en producción. También hay seguimiento a través de disparos de committer. Por ejemplo, si tengo nivel de líquido en anular, en ese caso podría hacer un disparo y detectar dónde es el ingreso principal de gas. Por ejemplo, en este caso, por este mandril. Quizás no pueda haber inyección multipunto, pero me sirve para estimar dónde está ingresando principalmente. Bueno, después hay nuevos desarrollos, por ejemplo este de Silverware, una empresa que permite ajustar la inyección de cada uno de los mandriles y darte una presión y temperatura y caudal de cada uno de estos mandriles. Esto desde superficie o desde una escada. Esto ya es el Olimpo, el gas lift. Si esto se logra masificar, sería bastante beneficioso. Luego tenemos también aplicaciones como tecnologías de inyección de CO2 para detectar dónde está inyectando el gas. Se inyecta pequeñas cantidades de CO2 y se recibe en superficie y permite ver inyección multipunto y el caudal estimarlo por cada una de esas inyecciones. Esto, si también se logra desarrollar y hacer económico, algún día podríamos medir todo un pad en un solo día sin meter un equipo de alambre, por ejemplo, ¿no? Una gran desventaja es el CAPEX. En gas lift, obviamente, siempre queda en desventaja. Y en esto es tentador empezar a hacer pilotos y que esos pilotos castiguen, sobre todo en el OPEX, que quiera meter luego en el análisis económico. Hay que tener mucho cuidado con esto. Es un gran desafío de tener un buen piloto que sea representativo de la etapa masificada, ¿no? Por ejemplo, el anillo de gas, ¿dónde lo voy a tomar? Si es gas tratado o no, si me va a formar hidratos, si el aporte va a ser estable o las estaciones van a estar oscilando, etcétera, ¿no? Muchas indicaciones. Y también la tripulación, si lo va a aceptar o no, si tiene conocimiento. Bueno, well testing. La información es oro. Los controles son oro en este tipo de yacimientos donde el comportamiento cambia en sobremanera en las etapas iniciales, ¿no? El control puede ser en el pad del pozo, en manifolds, concentradores y en estaciones. Puede ser fijo o puede ser móvil. Y tenemos distintas tecnologías, los separadores convencionales como el que se ve aquí, pueden ser bifásicos, trifásicos, que todos los conocemos, y una tecnología de multifásico que se ha ido imponiendo en los últimos años, sobre todo originada con offshore. Esos pueden ser
con o sin fuente radiactiva, principalmente, una gran separación. Hay muchas marcas en el mercado, como este VX de Schlumberger, el Alpha de Werford, el Roxar que está aquí de Emerson, y el Meden que está aquí. Este caso en particular no usa fuentes radiactivas en ninguna configuración, sino que tiene unas placas, unos orificios calibrados, y a través de ecuaciones alimentadas por la densidad puede calcular el flujo multifásico. Los demás dependerán del GBS, principalmente las configuraciones. Luego hay otras opciones, por ejemplo, ultrasónicos, como el que se muestra esta imagen. Pueden ser fijos, pueden ser como el que se muestra aquí, del tipo clampón, adosado a la cañería. Y algunas empresas agregan trazadores para poder extender la aplicación no solo monofásica de este instrumento, sino para poder medir los distintos flujos. Luego están los clásicos orificios o BICOM, para medir sobre todo en una sola fase. Y no hay que olvidarse de seguir los cabales con ecuaciones de orificio, por ejemplo, Perkin, LF, etc. Intervenciones. ¿Qué intervenciones puedo llegar a tener? ¿O qué recursos y equipos voy a necesitar? Y bueno, workover, pooling, Slickline, Digital Slickline, quizás un intermedio entre un Warline y un Slickline, el Warline, con tubing de distintos tipos, well testing con o sin desander, FPDO, frac plug drill out, hot oil, hot water, equipos de desfogue para poder abrirlos a menor presión y que puedan volver a surgir, o pistonearlo con Slickline quizás, es una alternativa a pistoneo con pooling, equipos de snabbing que me van a permitir intervenir y en algunos casos en espacios muy reducidos de locación, y también con el pozo vivo y sin ahogarlo. Esto es muy importante, sobre todo en los pozos de gas, para no generar daños por bloqueos en formación con el líquido. Incluso también permite, en algunos casos ya se ha hecho, de intervenir el pozo produciendo. Bueno, si tengo masificado lo que es el gas lift en mi yacimiento, quizás un test rack en el yacimiento con los equipos de Slickline sería conveniente para calibrar las válvulas, telemetría en todos estos equipos, para seguimiento, ya sea online o ya sea post-mortem, con una caja negra, y poder hacer un control de calidad de los equipos y los tiempos, los costos. Y sea como sea, pueden ser mensualizados o pueden ser on-call, pueden ser propios o pueden ser contratados. Lo que no pueden dejar de ser es socios en la producción del yacimiento, ¿no? O sea, no puede ser que solo me vendan el servicio, sino que tiene que ser parte integral de la producción. Ser tan interesados como yo en que los pozos queden produciendo bien. Algo sumamente importante en estos proyectos, que no es el gas ni el petróleo, es el manejo del agua. Fíjense que ya lleva 2 tapas de revista JPT de la SP, y es un tema sumamente delicado. ¿Para qué uso el agua? Principalmente en las fracturas, ¿no? ¿De dónde la puedo obtener? De los ríos, de pozos aguateros, la puedo comprar a proveedores, puedo tener parte de ella de los flowback. En sí esa agua va a ir al reservorio y la voy a volver a producir. Cuando la vuelva a producir tendré que tener una separación primaria, un tratamiento, y tengo 2 opciones: o la reutilizo en las intervenciones diarias de hot oil, hot water, pozos, líneas, estaciones, o en equipos de pooling, de workover, y parte en las fracturas quizás. Por otro lado, también puedo hacer una disposición final del agua, y eso en pozos sumideros en general, o también podría haber la posibilidad de inyectarla en un yacimiento que requiera secundaria y esté cerca de mi desarrollo, ¿no? Y hay otra opción que está mencionada en esta revista, de contratar a una empresa que me trate esa agua, se haga cargo de esa disposición. En este número de la JPT hay empresas de Estados Unidos que con un canon mensual ellos tienen acueductos y tienen pozos sumideros y hacen la disposición final. Bueno, si uno se lo divide básicamente en CAPEX y OPEX, esta parte de cómo suplir a las facturas de agua tiene un impacto en el CAPEX sobre todo, y esta parte de la disposición final en el OPEX. Tiene un costo asociado a la producción, y muchas veces, si no se tiene presente los sumideros, el estado de esos sumideros y demás, podemos llegar a situaciones límites de tener que restringir producción o directamente cesar la producción de un yacimiento, porque nunca va a ser rentable sacar agua en camiones. Bueno, respecto a las tecnologías o nuevas formas de usar las tecnologías y otros desafíos. Los drones tienen mucho potencial en la aplicación petrolera, como se muestra en esta portada. Este es un ejemplo no petrolero, pero me pareció interesante incluirlo. Un dron con ciertos sensores que permiten
ver el estado del cemento de una pista de aterrizaje de aviones. Este sí es petrolero y es una inspección visual de un flare, de una planta de gas. Luego están desafíos para los yacimientos no convencionales, por ejemplo, IOAR, lo que es terciaria, ¿no? La terciaria, como por ejemplo la inyección de CO2, puede ser una alternativa para, como lo es la secundaria para un yacimiento maduro. Nanotecnología. Esto nos puede abrir la puerta en materiales o en químicos más baratos y más robustos. Y mucha aplicación en este tipo de yacimientos. Lo que es yacimientos digitales, hoy ya está prácticamente aceptado en toda la industria la importancia de la telemetría y qué provecho podemos sacar de ella. Esta foto que es pública es de la sala de control de Loma Campana de YPF, donde se monitorean las variables de distintos procesos y de pozos y se toman acciones en algunos casos en forma remota. Con este cúmulo de información, ¿qué podemos hacer? Aprovecharla con data analytics, redes neuronales, que nos alerten, nos den alertas, alarmas, o que bien tengan la capacidad de predecir que va a ocurrir algún problema. Por ejemplo, como mencionaron Laura y Oscar en la presentación anterior, detectar posibles fallas inminentes de electrosumergibles, puede ser una. Y operaciones remotas, como algo que mencionamos, las crisis a veces suelen acelerar los cambios y los procesos. El trabajo remoto y sobre todo la operación remota de yacimientos es una de ellas. Esta válvula que se ve aquí, por ejemplo, es de inyección de gas lift y permite regular a través de PLCs, de comandos, con variables o de la forma que yo desee, en forma local o remota, esta válvula. Tiene integrados sensores de presión diferencial y de temperatura para calcular in situ en esa válvula el caudal inyectado. Realidad aumentada o realidad virtual aumentada es útil para la capacitación, pero no solo para eso. También puede ser útil para asistencia en el campo. Un operador, imaginemos que va a una planta que no conoce y con sus lentes o su casco de realidad virtual aumentada puede tener una idea de cómo son los procesos en la planta, operarla de una forma más segura y más rápida. Algo hay que tener presente que por más que tengamos todo esto, si no sabemos utilizar todos los recursos que tenemos, jamás van a ser suficientes, eso desde lo vamos, ¿no? Y hay otra tentación que respecto de abundancia de información, pueden darse excesos de KPIs o de excesos de tableros y perder el foco en lo importante, ¿no? No saber a cuál de estos seguir, la gente no se va a enganchar con esos tableros, esos KPI y van a fracasar. Ya para ir terminando un poco, sustentabilidad. La sustentabilidad hace que una industria pueda permanecer en el tiempo. Nosotros no escapamos de eso. Y este mapa que se ve acá, lamentablemente, son fallecimientos de operarios, ¿no? En la cuenca neuquina de los últimos 2 meses. Es algo que no nos podemos permitir y de la cual somos todos responsables. Desde el diseño del WIMS, diseño de las instalaciones, diseño de los sistemas de extracción, de las intervenciones de esos sistemas de extracción, somos todos responsables de hacer que esto no ocurra, de evitarlo. Y también de reducir tiempos muertos de personal que no va a poder trabajar por accidentes que tuvo. Pero no es solo eso, es también cuidar el medio ambiente, ver la forma de reducir las emisiones, por ejemplo, del flares, recuperaciones de vapor, migrar de kits químicos neumáticos a kits alimentados por paneles solares, puede ser una alternativa. Hay lugares en el mundo, por ejemplo en Estados Unidos, donde las empresas incluso son incentivadas a hacer esto a través de bonos verdes, ¿no? O sea que pueden obtener financiación a través de la sustentabilidad. Cuidar el medio ambiente, cuidar la comunidad donde estoy, hacer que se desarrollen, que crezcan junto con el desarrollo del yacimiento, es algo importante, ¿no? Y bueno, para ir terminando, uno cree que hay suficientes desafíos, pero se equivoca, siempre estamos innovando. Por ejemplo, esto es un pozo de Shell, un pozo que lo han llamado Horseshoe Well, ¿no? Que han perdido el pozo vecino y para no perforar otro nuevo, extendieron el pozo en el área que hubiese drenado el otro, ¿no? Esto fue un desafío no solo de perforación y de completación, sobre todo el cold tubing. No puedo imaginarme un cold tubing entrando de esta forma, si ya es complicado con una rama horizontal, sino que va a ser un desafío de cómo va a producir este pozo, ¿no? ¿Qué producción va a tener este pozo? ¿Va a tener la misma que hubiesen tenido 2 pozos perforados distintos? Es un desafío del cual espero que compartan esta información más adelante en papers en la SPE. Ahora, no es el único pozo. El mes pasado, Chesapeake perforó otro igual. Entonces acá cabe la pregunta de decir, ¿se volverá una tendencia este tipo de diseños?
Fíjense que en este caso permitió ahorrar 20% los costos de perforación y terminación de este pozo. Por último, para volver a lo que le comentaba de la serie The Last Dance, Michael Jordan, que se retiró en la mitad de su carrera por un tema familiar, cuando volvió, uno de sus desafíos que comentaba era tratar de incentivar a los jóvenes talentos y que no se fijen tanto en el aspecto económico en ese caso, sino en el juego, ¿no? Y hoy estamos atravesando una crisis donde hemos perdido muchos profesionales valiosos con mucho seniority y vamos a tener un gap nuevamente, como en todas las crisis, de seniority, con lo cual es muy importante que tratemos de incentivar, motivar y hacer parte a todos los jóvenes profesionales, ¿no? Es un desafío muy grande. Bueno, muchas gracias y disculpen por la extensión si me excedí un poco. Así que bueno, eso es todo. Ahí tienen mi LinkedIn por si quieren seguir en contacto. Muchas gracias, Gonzalo. Vamos a comenzar con la sesión de preguntas y respuestas. Marcelo, ¿cómo quieres comenzar? ¿Cronológicamente con las preguntas o...? Como tú quieras, Eduardo, te doy el mando. Ok, vamos a comenzar cronológicamente. La primera que tenemos aquí es de Carlos Garay. ¿Okay? Para el DDM, enfocado en el cuidado de la fractura, ¿recomienda alguna herramienta de simulación o más bien un seguimiento empírico? Y lo más común es el seguimiento empírico. Como dije, no respecto a este tema en puntual, pero si no, sí del análisis nodal, hay modelos, modelos robustos, que pueden simular las fracturas, las distintas fracturas, pero a medida que el modelo es más complejo necesitas más información para ajustarlo, ¿no? Porque un modelo complejo puede ser muy bonito, pero si no está ajustado con la realidad, realmente pierde sentido. Entonces, lo que más se suele hacer, o lo que más he visto que se haga, es un seguimiento empírico. Es decir, hacer alternativas de producción, probar, básicamente. Decir, este pozo lo va a ir con este criterio, un poco más agresivo, este no tanto, y este súper conservador. Y después, acumulando la producción, viendo cuál es el que mejor impacto tuvo. También, como mencioné en una parte, puede ser referencia a la producción de arena, si la estamos midiendo. En algunos casos no se mide. Pero hay distintas alternativas empíricas, más que nada, que son las que siguen las compañías. Gracias, Gonzalo. No, bueno. Bueno, si querés voy siguiendo, Eduardo, vamos turnando. Ok. Ahí la segunda pregunta, Gonza, es acerca de la estrategia. La pregunta concreta es: ¿cuál es una estrategia normal de integridad para un pozo? ¿No? Habla de la gestión de integridad. Bueno, para eso tenemos que conocer lo que estamos produciendo, ¿no? Y en qué condiciones. No va a ser lo mismo un pozo que comience con 4.000 PSI, como en ciertos yacimientos de Estados Unidos, como otros de Vaca Muerta que empiezan con 8.000 PSI. El rango donde puede estar afectado por la corrosión es distinto. A veces que capaz que va a ser corto ese periodo, esa ventana de corrosión. Pero el seguimiento es una herramienta fundamental. Mediciones con registros tipo caliper, registros tipo magnéticos, y ver la integridad de mi casing, de mis barreras. Seguimiento del hierro en superficie, por ejemplo. Todas las herramientas que me ayuden a ver cuál es la velocidad de corrosión, cuponeras, etcétera. Y estar preparado con los materiales y los diseños adecuados, ¿no? Pero un seguimiento de la corrosión debiera ser constante y incluido en cualquier seguimiento de integridad, ¿no? También la superficie, lo que son facilities, también nos hablan de problemas de corrosión. Nos pueden estar alertando, manifold, pérdidas en válvulas, en materiales, en reducciones de espesor de materiales. En sí, la integridad es algo sumamente importante en el desarrollo de estos yacimientos, ¿no? Ok, yo voy con la siguiente. ¿Qué métodos de producción están aplicando en esos pozos no convencionales, flujo natural? En aquellos que Bueno, producen fluidos, aún no han llegado a su recuperación con método de levantamiento artificial. En caso de necesitar un método, estarían usando ¿qué estarían usando en los casos de pozos de oil, ESP, hidráulicos, por la profundidad? ¿Otros? exacto. Bueno, acá, particularmente en la cuenca, es muy común el bombeo mecánico, ¿no? Por ahí los caudales de enganches en algunas zonas suelen quedar un poco subexplotados los bombeos, pero es más que nada por el diseño que podemos hacer. Como decía, nos restringe mucho el casing.
Por ahí esa restricción en otros yacimientos del mundo, como en Estados Unidos, no la tienen. Llegan a tener casing de 7 pulgadas. Acá estamos hablando de 4,5, 5. Entonces lo que podemos bajar y los cabales que pueden manejar son muy distintos. Y electros sumergibles para 4,5, 5 es muy complicado, ¿no? Desde el punto de vista de refrigerarlo bien, del manejo de la arena que tienen. Por ahí son más comunes en Estados Unidos, donde pretenden limpiar rápido el pozo y producirlo en el menor tiempo posible. Quizás allá no es tan común el manejo del choke como acá, en ciertos yacimientos de Estados Unidos. Después, a ver, parte de la pregunta. Están respondidas, Gonzalo. Están respondidas. Ok. Si picás ahí la vas a leer bien. Sí, básicamente la pregunta hacía referencia a la aplicación de los sistemas de levantamiento artificial después de la afluencia. Bueno, acá en la cuenca tenemos una zona de pozos dirigidos, más verticales, sobre todo los primeros de Vaca Muerta, que se hicieron muchos pozos de ese tipo y tienen muy baja productividad. Esos, la mayoría tienen plunger, porque es una zona también con mucha relación de gas. Entonces en esa zona se tiene plunger y además que te permite manejar la parafina, incrustaciones, etc. El bombeo mecánico por ahí es lo más utilizado y hay zonas de gas lift o empresas también que están pensando desarrollar todo en gas lift. En Estados Unidos hay ciertas empresas que tienen yacimientos desarrollados con gas lift directamente que tienen varias ventajas como las que mencioné, ¿no? Acá están más en una etapa piloto, porque por ahí la inversión que hay que hacer en el gas lift tiene un CAPEX muy elevado y estamos pensando en una anticipación de 2 años en general aquí, en Argentina. Por ahí en otros lados eso cambia. Y en pozos de gas, alternativas de Velocity Stream fácilmente también. Pero por ahí te complica el día de mañana si querés agregar un sistema de extracción al Velocity. El Velocity posiblemente con un plunger no lo puedas hacer a menos que uses el cold tubing especial que no tiene la rebarba interna. De hecho, aprovecho a comentar que la próxima conferencia, que ya le vamos a pasar la fecha, que a cargo del ingeniero Luis González, justamente va a hablar de la aplicación de gas lift para campos no convencionales. Así que va a ser una buena referencia. Acá hay una pregunta, Gonzalo, que es acerca de si conocen casos de producción por casing como primera etapa de producción en Vaca Muerta. Básicamente la consulta es sobre los efectos erosivos, ¿no? Y cómo se pueden mitigar, ¿no? El riesgo, digamos, del tubing-less completion. Exacto. Básicamente. Bueno, acá en Vaca Muerta en particular, en general la estrategia es tubing-less inicialmente, ¿no? O sea que por ahí sería más difícil detectar qué pozo empezó con tubing, que hay algunos casos, pero son los menos. Entonces, en general se comienza produciendo por casing. El efecto de erosión es mucho más notorio en gas, porque las velocidades son realmente distintas del líquido al gas. Y por ahí tenemos erosión en el casing o erosión en la superficie, ¿no? Sobre todo en los chokes se visualiza. Muchos barridos de choke. Es muy común tener barridos de choke o tener que pensar en choke de carburo de tungsteno que soportan mucho mejor la erosión. La forma de mitigarlo es tratar de no producir las velocidades altas, o sea que regular el caudal de alguna forma en superficie o en fondo, si se puede, con un choke de fondo. El choke Eso sería una management, alternativa. Gonzalo, digamos, en cierta forma también va de la mano también de ir regulando la producción de arena o ir midiendo la producción de arena. Vos mostraste ahí algunos skits de separadores para, justamente, ¿no? Como separadores de arena. Y en cierta forma ir monitoreando eso para también no solamente saber acerca de la integridad de la arena que estás moviendo de la fractura, sino, bueno, de la instalación. Que Claro, es crítico poder monitorear eso. Correcto, por ahí hay instalaciones que no soportan arena. Por ahí tampoco hay que caer en el facilismo desde el punto de vista de facility, decir que no soportan nada de arena. O sea, todas las instalaciones tienen cierta flexibilidad para soportarla o ciertas acciones después correctivas de mantenimiento, ¿no? En algunos casos vamos a tener que inicialmente ir con desander y después cuando ya tenemos un conocimiento acabado podemos desprendernos de los desander y quedarnos con una estrategia de producción, ¿no? Con un choke específico. Perfecto. Eduardo. Bueno, la próxima es de Carlos Garay. Dice, de acuerdo a las buenas prácticas, ¿recomienda una limpieza total del pozo después del flowback o es una opción a evaluar a posterior instalación de un cold tubing, Velocity Stream? Sí, la limpieza de hecho en realidad es previo al flowback.
La limpieza por ahí, que como la conozco yo, es el rotado de los tapones, la limpieza a la horizontal con el cold tubing mismo, y luego se hace la apertura y el flowback, ¿no? Por ahí respecto de la limpieza, sino respecto de la arena, en la etapa inicial depende del caso, depende de cuál sea tu criterio de apertura del pozo, puede ser un problema no, que arrastres más o menos arena. Eso lo va a tener que decidir cada compañía. En algunos casos donde no quedó limpia la horizontal, lo vas a detectar sobre todo con los comportamientos de la presión. Es decir, si vos esperabas cierta depletación de ese pozo y ves algo mucho más agresivo, puede ser un indicativo de que tengas tu rama horizontal aún sucia, ¿no? Y tengas que intervenir con un cold tubing y restituir el potencial del pozo. Eso sí puede ser. Perfecto. Vamos a, igual son 1:15, vamos 10 minutos más, si les parece. Quedan algunas preguntas y creo que vale la pena extendernos unos 10 minutitos para todos los que están. Acá la pregunta concreta, Gonzalo, es acerca de los refracturamientos. Dice qué tan efectivos son. Esa es la pregunta. Bueno, todavía acá no he visto casos de refracturamientos. Hay proyectos, pero evidentemente por ahí todavía estamos en la etapa de desarrollo y no hemos llegado a esa etapa de refracturas todavía. Puedo hablar de oído, de lo que he escuchado. Obviamente también está la lógica de cuando uno produce el pozo en la rama horizontal, va a haber zonas de distintas depletaciones, ¿no? Y sobre todo la zona principal que va a estar más despletada es la más cercana a la vertical. Y esas son las que pueden traer complicaciones al momento de refracturar. Va a haber que pensar en obturadores o en un tipo de tratamiento especial para esos tipos de pozos. Acá esa etapa de refracturamiento todavía no está visualizada y menos ahora con esta crisis, sino que todavía se avanza en el desarrollo del yacimiento, ¿no? Gonzalo, un comentario antes que se me vaya. Vos habías mencionaste las fatalidades, pero dijiste 2 meses y creo que te referías a 2 años. En los últimos 2 2 años. años, sí. Sí, sí, sí. Exacto. No, bueno, porque hubieron varios colegas ahí que hicieron la observación. Sí, me equivoqué, sí, en No, ese bueno, sentido. listo. Sí. Bueno, Eduardo. Voy con la otra. Alex Valdés, mencionaste que en la proximidad del límite de bloque, el Estado debería realizar recomendaciones a normar en virtud de interferencias. ¿Cuál sería Sí. alguna de tus recomendaciones a tener en cuenta en esa recomendación? Y bueno, que la actividad sea pública, o sea, que la información sea pública en el sentido en qué zona están realizando las fracturas y forzar el diálogo entre sí, que haya reuniones entre los distintos equipos. Eso en general se realiza, ¿no? Pero por ahí tener un marco forzado desde la autoridad de aplicación sería lo ideal, porque puede tener consecuencias no solo operativas, sino también de seguridad. Y además puede, esto por ahí es una opinión, pero a futuro, ¿qué pasaría si una empresa desde su yacimiento interfiere negativamente en el pozo del yacimiento vecino? Correcto. Hay ahí como un vacío todavía legal, al menos aquí en esta zona, que no está cubierto por la autoridad, ¿no? Eso es algo para pensar, ¿no? Yo no sé bien cuál es la solución, puede haber muchos puntos de vista, pero es algo a atacar, ¿no? Algo para ver a futuro. Solo para agregar allí, ¿no? Acá hay una distancia, la cual no recuerdo, en la que tú no te puedes acercar hacia el siguiente bloque. Ya está regulado y tratado allí. Bueno, Marcelo. aquí todavía no está tan implementado eso. Sí hay comunicación, lo normal, ¿no? Entre las operadoras, pero sería una buena alternativa fijar esa distancia, ¿no? Como dice tú, Eduardo. Marcelo. Sí, acá estaba haciendo una revisión de las consultas. Por ahí hago una pausa, no una pausa, simplemente una reflexión ahí con Gonzalo y con vos, Eduardo. Después retomamos, Eduardo, con la siguiente consulta. Vos hablaste, Gonzalo, en su momento cuando decías, bueno, los casing de 4,5 pulgadas, y a veces lo importante que es planificar, digamos, como siempre decimos, ¿no? La selección de un sistema de levantamiento artificial o la explotación de un pozo comienza con el diseño y la perforación. De hecho, vos los mirabas, lo proyectaste en la última lámina donde tenías ese pozo que vos decís, bueno, no solamente cómo lo vas a intervenir, sino cómo lo vas a producir.
Entonces el desfasaje que a veces tenemos entre una propuesta de perforación, para ahorrar también costos en muchos casos, pero después el problema tenés cuando querés lograr la acumulada de producción con el cual tenemos que responder, ¿no? la curva pronóstico. Entonces, un poco dejarlo marcado eso porque me parece que es muy, no solo para las no convencionales, sino también para los campos convencionales. Cuán importante es la participación en el diseño de la estrategia de producción desde la perforación. Exacto, lo que vos decís, Marcelo, es crucial. Por ahí, en las distintas compañías tiene distintos nombres, puede ser el SOR, el State of Requirement, lo que mueve ese documento inicial del diseño del pozo. En esa mesa tendría que estar sentada perforación, completación, operación, ingeniería de producción, porque es un proyecto integral, en definitiva, es un equipo, ¿no? Entonces muchas veces se pierde de vista el punto de vista de uno. Y en ciertas ocasiones también he visto el error conceptual de querer poner espesores de pared más gruesos pensando que con eso se cubre el problema de corrosión, y no es así, ¿no? Sobre todo en yacimientos nuevos. Eso es un error bastante común que he visto. Eduardo, un par de preguntas más, si te parece, y por ahí vamos redondeando más allá de las preguntas que quedaron, que las vamos a guardar para enviárselas después. Voy con esta otra de Alex Valdés. ¿Podría realizarse perforaciones desde un bloque hacia otro bloque con diferentes operadores? ¿Es posible? ¿Cuáles serían las recomendaciones? No sería posible, todo es posible, ¿no? No sería lo recomendado, ¿no? Ahí sí que estoy seguro que sería algo ilegal. Lo que sí puedo decir de recomendaciones dentro de un bloque, que suele pasar que puede haber pozos viejos, verticales o también horizontales incluso, que no tengan un buen survey, ¿no? Y al momento de diseñar el pozo nuevo, existe un riesgo de colisión de esos pozos, ¿no? Entonces quizás tengas que actualizar los survey, sobre todo si son pozos viejos con tecnologías viejas que no están completos, para evitar riesgo de colisión, ¿no? Que pueden ser un problema de seguridad. Si se pudiera, siguiendo esta pregunta, lo que haría es tomar precauciones de no impactar pozos vecinos. Sí, que ya es un problema. Vamos por ahí con la última, Gonzalo. Hay varias que han quedado pendientes, pero bueno, las vamos a tratar de copiar y tenerlas para después. Y la pregunta concreta es un poco, volvemos a lo mismo, ¿no? A la producción de los pozos sin tubing, ¿no? O producirlos por casing. Dice, bueno, con las velocidades altas de corrosión en casing o erosión, dice, ¿por qué sigue siendo masiva la producción por casing al inicio sin tener doble barrera, ¿no? Dice, si hay posibilidades de que el gobierno obligue al uso de esta doble barrera, ¿no? Pensando justamente en el riesgo que implica la degradación del casing durante la etapa de producción. Bueno, por empezar, no necesariamente se está infringiendo lo de la doble barrera, ¿no? En realidad, cuando uno produce, donde estés produciendo, sea el tubing o el casing, siempre vas a tener una sola barrera, ¿no? Que van a ser tus válvulas y demás. Es posible agregarle barreras adicionales con el diseño de tu wellhead. Por ejemplo, un tapón BR, como el que se mostraba en esa imagen, te da una barrera adicional, ¿no? Pero en sí, hoy la ventaja más grande de hacer diseño de ese tipo, de tubing-less, es el cash flow, que garantás el cash flow. Estás enganchando producción a una tasa elevada antes en el proyecto, lo cual tiene un impacto muy positivo. Y por ahí son momentos donde no requiere tubing para estirar sus urgencias, incluso puede ser contraproducente el tubing. Pero se pueden tomar otras medidas, digamos, ¿no? Desde integridad se pueden tomar otras medidas. Cuidar las velocidades, evitar erosión. Sí, creo que el shock management forma parte también, ¿no? Sigo insistiendo con eso porque creo que una de no solamente la estrategia de producción a nivel de productividad de pozos, sino para la integridad del pozo como tal, desde la fractura hacia arriba. Sí, tenés que cuidar, evitar velocidades erosionales, básicamente. Por ahí el shock management está más enfocado en cuidar la zona estimulada, ¿no? La fractura, para evitar dañarla. Bueno, Eduardo, ¿algún comentario? Y para ir cerrando
la jornada, que es una muy interesante presentación, Gonzalo. Pues desde que Bueno, te gracias. conozco sabía que la presentación iba a ser buena, pero todavía la pusiste mucho más arriba de lo que esperaba, ¿no? Y Bueno, te quería gracias. invitar a alguna de mis clases para que vengas y expliques, porque realmente la compilación que tienes allí es muy interesante. Y que prácticamente cubriste toda la historia de lo que llamamos unconvencionales, pero que ahora son los convencionales, ¿no? O sea, es la única corrección de la palabra. Bueno, gracias. Y desde ahora te invito a ver si puedes acudir a alguna de mis clases y presentarla. Gracias por Desde luego. el esfuerzo en eso, Gonzalo. Bueno, gracias, Bueno, Eduardo. Gonzalo. Encantado. Y gracias, Sí, Marta. gracias por el tiempo, la dedicación, la docencia, Gonzalo, porque que realmente fue, como dice Eduardo, un repaso casi tal cual desde el inicio de la historia, muy gráfica, y creo que va a quedar un buen video para todos aquellos que quieran hacer una revisión de una estrategia de explotación de yacimientos y de campos, ¿no? Así que bueno, gracias Gonzalo, Eduardo, por acompañarme, por acompañarnos acá entre los tres. Quedaron varias preguntas, vamos a tratar de compilarlas y después vamos a estar enviándoles también la presentación de Gonzalo para que la puedan descargar. Y bueno, ya nos estaremos viendo en la próxima conferencia que le pasaremos la invitación. Así que bueno, muchísimas gracias a todos los que participaron de distintos países, no solamente de América, sino del mundo. Así que bueno, un gusto y bueno, nos vemos en la próxima conferencia. Bueno, muchas Gracias, gracias. Eduardo. Dale, gracias, Y Eduardo. nos quedamos, Gracias, si Martín. quieren, un ratito por acá. Ok. Dale, Gracias. cómo no. Bueno, un abrazo. Abrazo.